Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por venir. Ha sido muy interesante estar escuchando distintos paneles. Hay mucho talento aquí, sobre todo en la audiencia. He visto cosas maravillosas, jóvenes haciendo robots, inteligencia artificial. Y yo voy a hablar en esta ocasión de materiales. Bueno, la química en los materiales en realidad es una palabra un poquito angosta porque todo es material. Nuestro cuerpo, los huesos, el cerebro, las montañas, todos son materiales. Sin embargo, la inteligencia humana ha permitido usar esos materiales para llegar a construir, por ejemplo, un teléfono celular. Bueno, antes de hablar, el trabajo científico fundamentalmente se basa en la colaboración y no es posible avanzar sino tener co-investigadores, jóvenes, doctores, estudiantes de doctorado, colegas. Ahí en el escenario se ve algunas caras de algunas personas que han colaborado fuertemente, especialmente en los últimos años. No están todas las fotos, pero en mi vida científica de casi 50 años he colaborado con casi 400 personas, no solo chilenos, sino que también extranjeros. Insisto mucho que para hacer un buen trabajo científico hay que tener equipos de trabajo potentes. En cualquier actividad se cumple eso. En una buena orquesta no basta un buen director, hay que tener buenos músicos. Y ahí también hay otros estudiantes y colaboradores de todo tipo de faenas, licenciados, técnicos, etcétera, que ayudan en el trabajo científico. Bueno, y ahora voy a entrar más en terreno. Aquí quiero mostrar, incluso hay una colega muy joven que debe estar en la platea acá. Hemos publicado varias portadas de revistas también que nos han traído mucha satisfacción porque demuestran la valorización del trabajo que se hace en Chile con chilenos y con laboratorios chilenos y en universidades públicas además, como la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, etc. Bueno, en varios paneles se ha hablado del cambio climático, que es una verdad científica, y sin embargo, a pesar de ser una verdad científica comprobada ya por muchos investigadores, hay gobernantes en el mundo que no creen en el cambio climático, lamentablemente porque tienen otros valores o no los quieren creer. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, ahí se ve cómo se están derritiendo algunos glaciares en Islandia, pero también en Chile, en el sur, en el norte, en todas partes. Esa es una realidad y hay que parar eso, y nuestro país en ese sentido, voy a hablar un poquito de eso, ha colaborado. Ahora, quiero mostrar algo interesante. Esta es una foto nocturna de la NASA. Obviamente son una suma de fotos para que salga todo el planeta de noche. Y lo curioso es que de donde emergen más ideas, más invenciones, son los países que más brillan. Es decir, el brillo, la creación, la innovación, sigue un patrón muy parecido a la luz. Y se ve claramente ahí que Sudamérica e incluso África están bastante apagados. Ahora, si mostramos la siguiente figura, eso también muestra el consumo de energía, ¿no? Donde más brillan, los países que más brillan, consumen más energía y también contaminan más, porque hasta ahora la mayoría de la conversión de energía fundamentalmente se basa en el petróleo, en los derivados del petróleo y del carbón. En este mapa se muestra la producción científica de los países y curiosamente se parece mucho al mapa anterior. Y los países que más aportan son los países que aparecen con color rojo. Bueno, Brasil aparece un poquito más tenue que rojo, pero aparece China, Australia, que se veía como un país muy oscuro. Se hace mucha ciencia. El tamaño de las esferas verdes, esas pelotitas verdes, muestran la cantidad de trabajos científicos que se generan, y ahí están las tablas. Y Chile está bastante deprimido, aparece ahí. Ahora, la ciencia que se hace en Chile es de muy buena calidad, pero la cantidad de científicos es todavía muy pequeña. Para avanzar, para progresar, necesitamos transformarnos en un país que vende cosas baratas y exporta cosas caras. En este momento exportamos recursos naturales con poco valor agregado y importamos toda la tecnología que nos rodea, y sin embargo nosotros somos capaces de hacerlo, y así lo he visto en el tercer piso con algunos jóvenes que han hecho algunos ingenios muy interesantes con muy poca plata. Podemos imaginar un Chile más desarrollado, por supuesto, con más inversión en I+D, pero también con más inversión en educación. La educación es la base fundamental para producir el desarrollo.
En Japón, todos le hacen una venia al emperador. Sin embargo, los profesores, el emperador reverencia a los profesores. Es al revés. Porque según la creencia japonesa, no puede haber un imperio si no hay profesores. Bueno, así que gracias por el pequeño saludo que hicieron. Y obviamente la ciencia está soportada por una base de educación muy fuerte. Y eso tenemos que mejorarlo, por supuesto. Eso no es una crítica, es más bien una invitación, porque tradicionalmente nuestro país ha tenido estas falencias, no es ahora solamente, sino que en los últimos 100 años o más. Bueno, la fuente principal de energía es el Sol. El Sol es un gran reactor nuclear, pero está muy lejos, a 8 minutos luz, dependiendo de la posición del Sol respecto a la Tierra. A veces está más lejos, un poquito más cerca, pero esa es la fuente fundamental de energía. Es una reacción de fusión nuclear donde el hidrógeno, a propósito que se habla tanto, el hidrógeno se transforma en helio y el helio se va transformando en otros elementos pesados. Y esa radiación llega acá. Y cuando usamos petróleo y carbón, estamos usando millones de años de energía solar acumulada. Pero la estamos gastando muy rápido. Y al gastarla muy rápido estamos contaminando porque ese petróleo y ese carbón tienen mucho carbono. Y el carbono al final, como dijo el expositor anterior, genera anhídrido carbónico, etc. Bueno, ahora curiosamente se habla mucho de electromovilidad. Está muy de moda la palabra. Y el auto eléctrico fue inventado más o menos en 1834, casi 200 años atrás. Es decir, antes incluso de la Guerra del Pacífico. Existían autos eléctricos. La compañía de Thomas Davenport produjo los primeros autos eléctricos. Ahora, recién en los años 2000 empezaron a salir algunos autos comerciales. Están llegando a Chile, pero son pocos. Hay buses eléctricos. Pero, ¿por qué el auto eléctrico desapareció? En Valparaíso todavía quedan algunos troles, hay otros troles más modernos. Santiago tenía troles hace unos 20 años más o menos, quizás los más jóvenes no lo alcanzaron a conocer, y se fueron los troles a Valparaíso, donde hay mucho más viento y más ventilación. ¿Por qué se fueron los troles de Santiago, que son eléctricos? Y hay troles que datan de 1946, mucho más viejos que yo. Imagínense, y todavía funcionan. Ahora, ¿y por qué duran tanto los vehículos eléctricos entonces? Bueno, veamos. ¿Y por qué duran tan poco los vehículos que funcionan con gasolina, petróleo, etcétera? Bueno, los autos tradicionales que nosotros conocemos tienen un mecanismo de relojería impresionante y una montonera de piezas de alta precisión complicadísimo y pueden fallar. Tienen muchos puntos de falla. En cambio, el motor eléctrico es muy simple. Pero primó este tipo de tecnología por el bajo costo del petróleo. Ahora, los autos eléctricos antiguos funcionaban fundamentalmente con baterías de plomo y la batería de plomo tiene un problema de peso, ¿no es cierto? El auto eléctrico con baterías de plomo tiene que gastar mucha energía para mover las baterías. Ahora, he visto muchos triciclos eléctricos en Santiago, curiosamente, es interesante eso. Es decir, hay electromovilidad no solo en buses, automóviles, sino que también en el transporte de deliveries, etc. Pero ahora, ¿cómo se soluciona este problema? Bueno, si miramos la tabla periódica de los elementos que ustedes conocen, las baterías antiguas se basaban en plomo, níquel, que son metales mucho más pesados. Entonces el foco se inclinó por el primer grupo, hidrógeno, litio, incluso cesio. Es decir, la idea es hacer baterías livianas y por eso podemos tener celulares. Los primeros celulares de algunos 20 años atrás parecían zapatos, ¿no es cierto? Y la mitad del celular era la batería. Bueno, las baterías ahora son planas, son en base a litio probablemente chileno en gran parte, y también hay baterías de hidrógeno. Vamos a hablar de las dos, cómo influyen. Ahora, el hidrógeno, se habla tanto del hidrógeno, pero Julio Verne, o Jules Verne, es su nombre original, Julio Verne ya antes de la Guerra del Pacífico incluso, ¿no? Ya hablaba del hidrógeno en un par de libros, que el hidrógeno, que la energía del agua, o del agua se va a sacar el hidrógeno, que va a poder mover un submarino como el Nautilus, y va a ser una fuente inagotable de energía. ¡Qué visión! Sería interesante tener un Julio Verne ahora que nos diga cómo van a ser las energías de 200 años en el futuro, porque en esa época a lo mejor era todo fantasía, así como los viajes a la Luna, que después se transforman en realidad.
Bueno, el hidrógeno verde fundamentalmente se fabrica a partir de la ruptura del agua. El agua está en los océanos y en todas partes, en los ríos, en los lagos, etcétera, pero el hidrógeno está atrapado como agua. Entonces, si esto se puede hacer incluso en la casa, este experimento muy simple, yo lo hice alguna vez. Uno toma una solución salina de agua y hace pasar corriente eléctrica por dos electrodos, que pueden ser dos alambres de cobre o de fierro, y en un electrodo se forma hidrógeno y en el otro electrodo se forma a la mitad el oxígeno. Es decir, la electrólisis del agua no contamina en absoluto si la corriente eléctrica es verde. Es decir, si viene de la energía solar o la energía eólica, pero si viene de una planta termoeléctrica que funciona con carbón, entonces la electricidad no es verde. Entonces la palabra verde se relaciona con el origen de cómo fue producido el producto. Así que si hacemos la electrólisis del agua, estamos fabricando dos elementos interesantes. El oxígeno se bota al aire, pero no contamina, al contrario, enriquece el aire, que también solamente los bosques y las algas en el mar se produce el oxígeno. Pero el hidrógeno es un combustible interesante y en nuestra universidad, en nuestro grupo, en nuestros laboratorios, hemos tratado de desarrollar materiales para producir estos gases, porque para hacerlo en forma industrial los materiales deben ser de bajo costo, no puede usarse oro o platino o algún metal precioso para producir hidrógeno, tienen que ser metales de bajo costo. Incluso el acero inoxidable se ha pensado que puede servir para fabricar hidrógeno, pero también es caro. Bueno, ahí están todas las celdas, hay celdas que funcionan, pilas que funcionan con hidrógeno, pero también hay pilas que generan hidrógeno, es cuando funcionan al revés. Ahí se ven todas las posibilidades, es decir, es la electroquímica del agua al final. Todos los procesos tienen que ver con la ruptura del agua y cuando el hidrógeno se quema se vuelve a formar hidrógeno de nuevo. Bueno, esto no es nuevo, las celdas de combustible se conocen hace 200 años, pero nunca llegaron a tener aplicaciones comerciales, pero en la década de los 60, 70, la NASA y otras empresas, quizás los rusos también, desarrollaron celdas de combustible hidrógeno-oxígeno. Ahí se ve una imagen dinámica, por un lado el hidrógeno de color rojo y por el otro lado el oxígeno de color azul, se combinan, forman agua y generan electricidad. Es decir, es una combustión limpia, no hay llama, no hay humo, no hay hollín. Es una combustión, ustedes pueden tener una celda de combustible funcionando dentro de la casa y no tienen que abrir las ventanas, nada. Es lo más limpio, pero son todavía un poquito caras. También, así como hay celdas de combustible hidrógeno-oxígeno, hay celdas que funcionan en lugar de usar hidrógeno, que es el combustible, usan glucosa, que es lo que tenemos en la sangre. Se pueden hacer pilas que están insertas en el corazón, por ejemplo, y pueden hacer funcionar un marcapasos. Es decir, el tema de las pilas es enorme. Hay pilas de todo tipo, de cesio, de litio, etc. Y hay pilas de glucosa también. Es interesante que una persona con anemia puede también tener en su cuerpo un sensor de glucosa a tiempo real para saber si sus niveles de glucosa están aceptables. Bueno, Chile tiene potencialidades, ya se ha hablado de este tema, para producir 160 millones de toneladas de hidrógeno, pero para eso se necesitan 500 toneladas de agua, millones de toneladas de agua, que viene del mar. ¿Se podría hacer electrólisis con el agua de mar? Se está experimentando, porque si no hay que purificar el agua del mar, prácticamente sacarle los iones, agua ionizada, para hacer funcionar los electrolizadores. Bueno, pero Chile tiene mucho potencial porque tiene vastas fuentes de energía solar en el norte poco aprovechadas todavía, y en el sur, en la zona de Magallanes, hay vientos enormes, tan fuertes son esos vientos que no hay árboles siquiera, pero esos vientos se pueden aprovechar también para generar energía eléctrica limpia. Así que Chile está bendecido por la naturaleza, por muchos recursos naturales, pero tenemos que aprovecharlo de forma inteligente, porque si ponemos unas plantas de hidrógeno que van a ser explotadas por empresas extranjeras, a lo mejor está pasando con el cobre, casi toda la minería no está en manos chilenas, la minería del cobre está en manos extranjeras, excepto Codelco. Bueno, también hay que pensar un poquito a futuro. El hidrógeno en el futuro quizás va a venir de otros planetas como Júpiter, que es un planeta gigantesco. Ahí se ve la Tierra, es mucho más grande, la mancha que está en Júpiter que el planeta Tierra. Es decir, el hidrógeno en nuestro sistema solar es muy abundante. Así que todavía no tenemos la tecnología para sacar ese hidrógeno, pero probablemente en el futuro sí. Y ahí pasaríamos de la electrólisis del agua a simplemente traer hidrógeno de Júpiter. Y al traer hidrógeno estamos trayendo, entre comillas, agua también. El planeta se está secando.
se evapora el agua, hay una cierta evaporación que al final, Marte, por ejemplo, que es un planeta seco, probablemente tuvo agua efectivamente en el pasado. Bueno, hay también algunos desafíos. La batería de litio, que es tan popular en los celulares, en los teléfonos, en los computadores. Hay una batería de sal, de sodio, que se está desarrollando. Esa batería es más barata que la batería de litio. Si esa se impone en los mercados internacionales, el litio chileno va a tener que ser destinado para otras aplicaciones, quizás la energía nuclear. Pero ya nos pasó con el salitre, que en 1920 los alemanes, Fritz Haber, un alemán, premio Nobel de Química, inventó el salitre sintético y el mercado del salitre se fue al suelo. Eso significó cesantía, muertes, muchas muertes, problemas serios. ¿Podría pasar con el salitre? Puede pasar, por supuesto. La tecnología siempre avanza más allá de los recursos naturales, están ahí, pero la inteligencia humana no tiene límite, no tiene la imaginación y la creatividad tampoco. Bueno, pero sin embargo, la batería de litio fue tan exitosa que 3 personas ganaron en el 2011 el premio Nobel de Química, John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, por el invento de la batería de litio que ha revolucionado realmente el mundo. Y funciona de forma muy simple, parecía una pila de hidrógeno, con la diferencia que en lugar de hidrógeno tenemos litio y en el otro, bueno, no voy a entrar en los detalles técnicos, pero genera mucha energía, además tiene 3,5 voltios por celda. El hidrógeno genera 1 voltio, 3 veces más energía y más liviano también. Bien, bueno, ya hablé de esto. En Europa se publicaban estos afiches, curiosamente. Salitre significa prosperidad, claro. El litio también significa prosperidad, pero el salitre, ustedes saben, algunos que han ido al norte, que las salitreras están abandonadas. Bueno, se me acabó el tiempo, así que voy a ir. Esas son todas las aplicaciones y puede haber muchas aplicaciones más. Incluso yo soy bombero y hay 2 bombas. Hay la quinta compañía que está cerca, acá frente a La Moneda, tiene una bomba eléctrica ya, un carro bomba. Nosotros de nuestra compañía fuimos a visitar una fábrica de Escocia, nada menos, y quien nos generó algunos fondos, curiosamente, es Roger Waters, de Pink Floyd, que aparece en la foto ahí. Roger Waters colaboró en este proyecto y todavía no tenemos el carro eléctrico, pero a futuro hasta los bomberos se están electrificando. Bueno, finalmente quiero dar gracias a mi familia también, a mi hija Carolina, que habló anteayer de los océanos. Estoy muy orgulloso de tener una familia tan científica y tan educativa, como Tilly es educador también, mi hijo es profesor en Salt Lake City, Utah. Y finalmente quiero citar a Harry Kroto, premio Nobel de Química. Creo que lo más importante que se le debe enseñar a los jóvenes en la escuela es cómo poder decidir en lo que se dice si es verdad. Y la ciencia se basa únicamente en el examen desinteresado y basado en las dudas del mundo natural y físico. Es totalmente independiente de las creencias personales. Premio Nobel de Química. Ahí está la frase que les cité al principio. En Japón el único profesional que no precisa reverenciar al emperador es el profesor. Interesante. Y el profesor en todo desde el kindergarten hasta la universidad. Bueno, y muchas gracias por su atención y espero que lo hayan pasado bien.